7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor ministro del Trabajo, doctor Harold Burbano. Lo invitamos luego de una polémica que hubo respecto de un acuerdo que se ha considerado necesario desde el sector productivo, el adecuar las normas sobre jornadas laborales, hora de trabajo diario. Hay empresas que necesitan trabajar más, que pudiera generarle mayor productividad, y esto tenía que ser regulado. Precisamente conocemos que este nuevo acuerdo ministerial, que fuera aprobado el viernes pasado, se publicaba en estas horas en el registro oficial. Señor ministro, comienza a regir esta disposición, esta reforma laboral, y absuélvanos de inquietud, ¿cómo se va a desarrollar? Porque hemos escuchado voces que siempre se repiten y que cuestionan toda política laboral, que decían que reduce derechos. ¿Qué tipo de derechos se reduce con este acuerdo? Ministro, buen día. Qué gusto, Miguel, estar aquí. Siempre soy muy bienvenido en Radio Exa. Qué gusto estar con ustedes, porque es importante traer noticias que, si bien traen algunos cambios, han generado desinformación, como todo lo que desde algún status quo de diferentes sectores se piensa cambiar. Nosotros como gobierno nacional estamos completamente convencidos de que el diálogo entre los trabajadores, los empleadores y el Estado es o va a ser el camino para llegar a resultados finales en donde el crecimiento económico que se ha venido sintiendo de los últimos años llegue a las mesas de los trabajadores del país. Conversábamos previamente, y antes de responder tu pregunta, hace algunas entrevistas previas que habíamos tenido contigo, y te decía, el objetivo del gobierno nacional no es que este 4% de crecimiento que tuvimos del año 2025 se quede en cifras macroeconómicas, sino lo que buscamos es que esto represente una mejora en la calidad de vida de la gente. Ahora bien, ¿qué estamos viviendo ahora? ¿Cuál es la situación que se vive en el país? Luego de los análisis en materia de empleabilidad, el presidente también en una entrevista lo dijo recientemente, hemos visto un crecimiento paulatino, progresivo, pero que en algún punto llega a un techo, porque nuestras normas internas lo que generan es ya una estabilización de ese número. En Ecuador tenemos un 37% de trabajo formal. Eso quiere decir que únicamente 3 de cada 10 personas gozan de la totalidad de los derechos reconocidos en el Código de Trabajo, y hay 7 personas, en cambio, que día a día lo que hacen es, a través de emprendimientos, a través de relaciones laborales no reconocidas o no formales por la falta de estos mecanismos que ya los vamos a conversar, se ganan la vida, pero que no gozan de todos sus derechos, vacaciones, seguro social, etcétera. Para ello, indispensable tomar algunas medidas. Una de las primeras medidas que hemos tomado este año es proponerle al país un nuevo mecanismo, una nueva opción, proponerle a los ciudadanos, no a este 3%, a estas 3 de cada 10 personas, a este 37% que ya se encuentran trabajando, sino a las 7 personas que necesitan trabajar, una nueva opción de regularización. Te daba ejemplos de extra micrófonos, y te decía, por ejemplo, hay los dependientes de los centros comerciales, las personas que trabajan en los centros comerciales, muchos de ellos que tienen una relación laboral que ha nacido del diálogo con el empleador. Es decir, a ver, yo trabajo aquí en la isla del centro comercial hoy desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si tú haces un pequeño escrutinio de estas personas sin tomar en cuenta, obviamente, la situación general de grandes marcas, pero especialmente de los pequeños emprendedores, les preguntas y dices, sí tengo un contrato, pero muchas veces no me pagan horas extras, no me pagan IES, no me pagan determinados beneficios. Están en la irregularidad o en la informalidad porque no había la posibilidad de alargar la hora, la jornada laboral. Ahora, ¿qué hemos hecho con este acuerdo? Regular 2 cosas en especial. Las jornadas especiales, valga la redundancia, es decir, esas jornadas que se pasan de las 8 horas diarias, que necesitan aprobación del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, hemos dado un mecanismo de diálogo, de dinamización de esas jornadas, en donde en acuerdo con el trabajador y el empleador se podría dinamizar las 40 horas semanales en los días que así crean pertinentes.
Se tornaba una necesidad, ministro, que estaba pendiente desde hace años, el facilitar esta modalidad de trabajo, esta extensión, porque ¿qué tiempo que no se han modernizado estas normas laborales? Bueno, en el Ecuador lo que tenemos son parches históricos, diría yo. Llevamos casi 90, vamos a llegar a los 100 años en donde el Código de Trabajo se ha ido parchando, se ha ido reformando conforme a diferentes iniciativas de los gobiernos de turno. Pero yo creo que es indispensable también pensar que la modernización del trabajo ya llegó. Y creo que hubo un punto de ruptura que no lo estamos leyendo de manera adecuada. La pandemia del COVID-19 cambió completamente la forma en la cual los seres humanos se relacionan con la productividad. En el año 2018, 2017... si hubiésemos estado conversando aquí los dos, nadie se podía imaginar que podríamos estar trabajando a través de una computadora y que eso se reconozca como horas laborales. Nadie podía imaginarse antes de la pandemia del 2019 que una empresa podría ser productiva teniendo, por ejemplo, parte de su planta laboral en su casa, reduciendo costos de alquiler, reduciendo costos de producción también, pero todo esto se hizo de golpe luego de la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador y qué le pasa a muchas democracias en el mundo? Las normas se crean primero y luego se adecuan a la realidad. Ahora lo que estamos buscando es adecuar la realidad a las normas actuales. Esto que te estoy contando del dependiente de la isla que vende en el centro comercial, o en otros sectores como el sector de la tecnología, el sector de la comunicación, en donde hay relaciones laborales que no tienen todos sus derechos, es decir, relaciones laborales informales, pero que se dan no por la falta de voluntad del empleador o del trabajador, sino por la falta de mecanismos o herramientas que les pueda dar el Estado. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a poner sobre la mesa, o estamos poniendo sobre la mesa ya esta nueva opción. Es una opción en donde tanto el empleador como el trabajador se benefician. El diálogo siempre es el eje central del trabajo. Para explicarle un poco a la ciudadanía qué es lo que nosotros buscamos. Buscamos primero formalizar a todas estas personas que ya se encuentran trabajando en restaurantes, en centros turísticos, en centros comerciales, en empresas grandes también. Buscamos darles una nueva opción también a los emprendedores nuevos, o sea, los que están ahorita recién emprendiendo, que busquen un colaborador y que con el colaborador manejen sus tiempos, tanto el uno como el otro, porque hay personas que... De acuerdo a las necesidades reales. Sí, porque hay personas que emprenden, por ejemplo, pero que también trabajan en otro lugar. ¿Por qué? Porque usan el sueldo para sostener una empresa, porque creen ellos en su capacidad de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, una mujer madre de familia que tenga bajo su cargo una carga familiar, un hijo, podría manejar sus tiempos, trabajar 6 horas, por ejemplo, al día, y tener la posibilidad de cuidarlo en la tarde o de tener mayor tiempo con su hijo. Por otro lado, una persona también, hombre o mujer, que pueda vivir en los cantones, aquí en Pichincha, que viva en Pedro Moncayo, que viva en Cayambe, que venga a trabajar a Quito, puede trabajar 10 horas de lunes a jueves y tener viernes, sábado y domingo la posibilidad de estar con su familia, pero además también de utilizar otro tipo de mecanismos que el gobierno nacional está poniendo a disposición para poder generar ingresos. Tenemos ahora diferentes programas de crédito con Banecuador o con la banca pública que pueden ser utilizados para emprender, y hay muchas personas que me lo han dicho. Yo tengo en una tienda en mi cantón. Yo vengo a trabajar a Quito, pero los fines de semana salgo corriendo a ver cómo le va la tienda. Si tengo un día más de asueto, puedo ir y poder ponerle ojos a ese emprendimiento para que pueda salir adelante. Claro, esto significa, señor ministro, que se está regulando jornadas con horarios especiales y que pudieran facilitar a la producción. Sí, así es, también la producción obviamente se beneficia. Creo que hay un tabú que hay que romperlo, y para eso también es indispensable, primero como máxima autoridad, estar en los medios de comunicación explicándolo.
Pero también la ciudadanía tiene que entender que estamos en un momento de innovación en la industria. Ya no pensando en las pequeñas economías como las que he planteado previamente, sino pensando en grandes industrias como la industria camaronera, que ha crecido, ha logrado superar al petróleo en ingresos de este año, en exportaciones. Industria que ha utilizado esos ingresos para mejorar su tecnología interna, pero que necesita también operadores para esas nuevas líneas de producción. Entonces me contaban el sector camaronero, sectores como sectores de helados. Nosotros tenemos una gran industria de helados en el país. Me dicen, tenemos nosotros líneas de producción nuevas, innovadoras, hemos traído nuevas herramientas tecnológicas que pueden producir 20 horas al día, o sea que necesitan solamente 4 horas para poder descansar, para que me entienda la ciudadanía, para que puedan rearticular, dar mantenimiento. Ahora esas 20 horas se han reducido a 16, perdón. ¿Por qué? Porque tienes 2 turnos de 8 horas. Ahora lo que vamos a hacer con este nuevo mecanismo es ampliar obviamente la posibilidad de producción de estas líneas. Vamos a tener 2 turnos de 10 horas y el tiempo en el que no se encuentren estos trabajadores que van a trabajar 2 turnos de 10 horas hasta el jueves, vamos a contratar más gente. Porque a nosotros nos conviene tener activo durante los 7 días de la semana esta nueva inversión que hemos hecho. Porque es una inversión en tecnología, pero que necesita capital humano para que pueda desarrollarse. Y eso va a generar productividad para la empresa. ¿Y redunda en el trabajador? Genera productividad para la empresa, genera mayores ingresos claramente para la empresa. Se va a redistribuir este dinero a los trabajadores ¿a través de qué? A través de los recargos de horas suplementarias, de horas nocturnas, porque si claramente quieren hacer un horario nocturno, se va a pagar el recargo que se encuentra en el Código de Trabajo. Y por otro lado, redunda en empleos nuevos. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú tienes un diálogo con tu trabajador y dices, mira, ya no trabajes 5 días a la semana con horarios de 8 horas, sino trabaja 4 días a la semana con horarios de 10, voy a tener la obligación como empresa de contratar a otra persona para que cubra ese tiempo en donde este trabajador no va a estar ahí. Entonces, esto redunda no solamente en la productividad de la empresa, no solamente en el desarrollo económico nacional del país, sino redunda especialmente en el hogar de cada uno de estos trabajadores, que va a tener mayor ingreso claramente, porque este tiempo, estas nuevas jornadas van a ser pagadas conforme a horas suplementarias, horas nocturnas, como se establece en el código, y también para nuevas familias del país, porque lo que buscamos es ampliar las plazas de empleo formal. Lo que había antes de este acuerdo era la inflexibilidad para el trabajo de las 8 horas diarias, los 5 días de la semana, las 40 horas. Ahora esto se va a permitir que pudiera llegarse, citaba el caso de un centro comercial que atiende hasta las 9 o 10 de la noche en el litoral, simplemente que pueda contratarse las 10 horas y le facilitan al trabajador que tenga más tiempo, o con su familia o con otra actividad. Así es, sin duda alguna, y más allá de hablar de flexibilidad, estamos hablando de dinamización del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no solamente es un trabajo formal, no solamente es esa relación entre el trabajador y el empleador. Trabajo, ocupación en el país es toda actividad que pueda generar la posibilidad de cubrir tus necesidades básicas. Necesidades en todo sentido, y en esa lógica el gobierno nacional está poniendo también a consideración estos nuevos programas y productos de emprendimiento. Pero también es necesario entender, mi querido Miguel, que cuando se ha hablado de flexibilización laboral en este país se pone sobre la mesa una mala palabra, ¿no es cierto? Porque se hace un símil con la famosa precarización. ¿Qué es precarización? Precarización es no tener derechos. Precarización es aceptar una situación a la fuerza, aceptarlo sin conciencia y voluntad. ¿Y qué es lo que buscamos ahora? Dejar de lado que todos esos trabajadores que sí se encuentran en estos momentos en una situación precaria, es decir, en una situación que no gozan de todos sus derechos laborales, puedan vincularse a una situación formal. Y para eso, algo importante, el control que hace el Estado, el control que va a hacer de manera pertinente el Ministerio de Trabajo, y lo hemos puesto de manera clara también en el texto propuesto. ¿Por qué? Porque el momento en el que en 10 días el Ministerio de Trabajo no se pronuncia sobre la aprobación
creación de una jornada especial. El ministerio la acepta de manera tácita, es decir, hay ya una formalización real, porque lo que pasaba hasta ahora es que si el ministerio no se pronunciaba, ahí quedaba la solicitud y seguían trabajando los trabajadores y la empresa conforme a los horarios que les convenía a ellos, pero el ministerio no lo formalizaba. Ahora se lo va a formalizar en 10 días y se activa un proceso de control inmediato, es decir, el ministerio revisa que el uso de esta jornada nueva que estamos planteando se haga en el marco de la ley. Ministro Burbano, ¿esta distribución no modifica los recargos legales? Para estar claros, las horas suplementarias y nocturnas se continuará pagando conforme a la norma vigente. Así es, no se puede modificar el código de trabajo a través de un acuerdo ministerial y eso lo tenemos muy claro, no se lo está haciendo. Lo único que se hace es darle la posibilidad al empleador y al trabajador de que puedan, a través del diálogo, poder gestionar mejor el tiempo. Y esta gestión del tiempo lo que hace es darle agencia, es decir, empoderarle al trabajador, empoderarle al empleador de la posibilidad que tienen de manera libre y voluntaria de mejorar su calidad de vida. Ejemplo, también hay muchas personas, y esto lo he sufrido hasta de manera personal, que necesitan un día a la semana para determinados temas, especialmente de salud. Hay personas que se realizan terapias, ellos o sus familiares, lunes, martes, conforme el sistema de salud, tanto público o privado, de la cita. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Cargo a vacaciones. Sí, cárgueme este día a vacaciones. Entonces hay la costumbre de que para esta persona le vamos a cargar a vacaciones todos los lunes o martes porque tiene que hacerse su terapia. Ahora vamos a dejar de lado ese cargo a vacaciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a obtener la posibilidad de que ese día se lo pueda negociar con el empleador a través de esta nueva jornada dinámica. Y lo que hacemos paralelamente a eso es darle la posibilidad al trabajador de, cuando termine la relación laboral, esas vacaciones no gozadas se paguen en la liquidación, o en su momento, si termina el año y quiere gozar de vacaciones, el empleador no le tenga que estar descontando los días que no estuvo, esos días de la semana, y que pueda gozar de sus vacaciones en su totalidad. Tomemos en cuenta que en el Ecuador, y esto es algo también que se ha dado en críticas, en el Ecuador se pagan todos los días, es decir, los días tanto laborados como los días no laborados. No es que en el Ecuador se paga solamente los 5 días y sábado y domingo no se paga. Es la jornada semanal completa. La jornada semanal completa. Entonces, trabajes 4 días, trabajes 5 días, te van a pagar los 7 días de la semana conforme lo establece la ley. No estamos en un sistema por horas, que eso es algo también que se ha venido criticando. Esto no es una aproximación al trabajo por horas, que muchos, además de los que están hablando a favor y en contra de esta nueva regulación, han dicho tenemos que ir al trabajo por horas. De algunos no, nosotros somos muy respetuosos de la voluntad democrática. Otros han dicho esto es trabajo por horas. No, tampoco, porque el Código de Trabajo claramente lo impide, la misma Constitución. Lo que estamos haciendo es darle la posibilidad de dinamizar estas 40 horas a la semana, que finalmente se pagan como 7 días. Es decir, todos los que trabajamos, tenemos un trabajo formal, si bien trabajamos 40 horas, lo que hace el código es decir, esas 40 horas representan 7 días a la semana. Ahora, uno de los problemas que ha tenido el país por años ha sido la falta de seguridad jurídica. ¿Este acuerdo puede generar certeza, seguridad jurídica en la contratación? Es el punto de partida para generar seguridad jurídica en el país. A través de un acuerdo ministerial, obviamente, una norma no tiene la rigidez que tiene al estar en la ley. Pero lo que sí queremos y lo que les hemos planteado tanto a las cámaras como a los sectores sociales sindicalistas es que le demos la oportunidad a este nuevo mecanismo para ir midiendo de a poco cuáles son los efectos reales tanto en la empleabilidad como en la productividad del país. En su momento, claramente en escala iremos viendo si es que este y otros mecanismos que han sido pedidos tanto por trabajadores como empleadores, la reforma al visto bueno, la reforma a las herramientas para el reconocimiento de personería jurídica de los sindicatos, podrían elevarse a nivel de ley, pero en estos momentos, a través del acuerdo ministerial que estamos conversando y de otros que van a salir al corto plazo, lo que buscamos es dar nuevas opciones para que en su momento, ya con un análisis claro de resultados, podamos
hacer una propuesta de reforma legal. Esto será al mediano largo plazo, pero lo que buscamos es que la ciudadanía, con datos reales, con una sensación ya clara de que está mejorando su calidad de vida, pueda llegar a un acuerdo general para un cambio normativo en materia laboral. Señor ministro, ¿esto no pudiera entenderse como una autorización para que haya una presión para aceptar jornadas más extensas? Digo porque ha habido observaciones en ese sentido. Partiendo de un hecho, aquí tendrá que haber un consentimiento entre las partes. Así es. A ver, yo creo que hay dos cosas que aclarar en este sentido. Primero, siento yo que este discurso anacrónico del siglo anterior, de que el empleador es el que tiene las de ganar y es el impositivo y el que hace daño a sus trabajadores, tiene que irse rompiendo. Y yo creo que se rompe desde la realidad. Ayer en algún programa de televisión donde discutían este tema se decía, el 90% de las empresas en el país son microempresas, son pequeñas empresas, son emprendedores nuevos en donde, de acuerdo a lo que yo planteo, ya esta empresa es una empresa asociativa en donde el uno pone la plata, el otro pone el tiempo y juntos salimos adelante, ¿no? Entonces, en esa lógica ya no existe esta traba, digamos, ideológica en donde se dice el empleador es el malo, el trabajador es el bueno, trabajadores luchemos en contra de los empleadores. Si bien puede haber distorsiones, claramente esas distorsiones tienen que ser controladas por el Estado, pero rompamos por un lado ese mito de que el trabajador no tiene capacidad de diálogo con el empleador. Y por otro lado también decir que estos acuerdos son acuerdos que tienen que ser expresos. Nadie tiene por qué imponer nada si no tiene una firma de responsabilidad de las dos partes. Para los trabajadores que ya se encuentran en la planta laboral y quieren cambiar su horario, tiene que hacerse una adenda al al contrato de trabajo, que ya está registrado. Y esa adenda tiene que estar firmada por las dos partes. Para los contratos nuevos tiene que haber claridad en el contrato nuevo de cuál va a ser la jornada que se está aceptando, y esto tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que buscamos más allá de lo que yo te he planteado? Formalidad. O sea, nosotros buscamos que la formalidad sea el eje central, que sea la regla general en el país. No puede ser, y esto nos reduce competitividad también, no puede ser que los dos países que están más cercanos a nosotros, Colombia y Perú, tengan niveles de formalización laboral más altos que nosotros. Y eso implica claramente que nos hace menos competitivos a nivel internacional. Ahora, hay casos en donde tendrá su consideración especial. Usted citó, señor ministro, el transportista, que no puede estar más de 12 horas continuas, pero también, por ejemplo, en la medicina, quienes por disposiciones, dado el efecto que puede causar los radiólogos, que se ha argumentado que ellos no pueden permanecer más de 6 horas en actividad debido a la exposición. Así hay disposiciones claras en la ley sobre las cuales no podemos irnos en contra también a través del acuerdo ministerial. Se distorsionó también el tema de las 12 horas que era exclusivo para los transportistas. Además es una jornada que tiene 2 horas intermedias de descanso. Eso se ha puesto ya de manera expresa en el acuerdo, que es exclusivamente para los transportistas, que pueden manejar este tiempo. Y claro, tenemos jornadas reducidas como la jornada de los radiólogos o jornadas de personas que trabajan en subsuelo, que no pueden superar las 6 horas al día y 1 hora extra suplementaria que tiene que ser pagada conforme a la ley. Entonces todo eso se va a respetar. El respeto además está en el marco de el seguimiento, control y registro que haga el Ministerio de Trabajo, darle la tranquilidad a la ciudadanía de que lo que estamos haciendo es pensando en el cumplimiento y garantía de los derechos de los trabajadores, más allá de la productividad que genere. Hemos cuidado mucho la garantía del derecho de los trabajadores, porque lo que buscamos es que las familias se sientan amparadas por el Estado y que sea una nueva opción. Piénsenlo como una opción, piénsenlo como una forma nueva en la cual yo pueda gestionar mi tiempo, porque creo que hay mucha información que no es una información
remuneración real. Se ha venido diciendo que el mismo empleador va a manejar tu tiempo y que te va a llamar el lunes y te va a decir el lunes trabajas 2 horas, el martes 3 horas y le vas a quedar debiendo tiempo. No es así, tiene que estar bastante claro en el contrato de trabajo cuál va a ser el horario. Y esto claramente tiene que estar en el marco de beneficio tanto para el trabajador como para el empleado. Ahora, ¿y qué pasa con los sábados y domingos? ¿Se seguirá respetando de acuerdo con la ley los recargos? Repito, voy a ser muy incisivo en este tema. Los recargos de horas suplementarias, extraordinarias, nocturnas, de fin de semana, tienen que cumplirse, se van a cumplir. El Ministerio de Trabajo no va a aprobar las jornadas si no se establece de manera clara y expresa estos recargos, y para una empresa, por ejemplo, sale mucho más rentable contratar a otra persona para los fines de semana, siempre y cuando puedas producir de manera constante. Yo te contaba también extra micrófonos que he visitado varias industrias, la industria camaronera, la industria tunera, y ellos decían, a mí no me preocupa el extra que voy a pagar fines de semana, el extra que le voy a pagar al trabajador por horas nocturnas. ¿Por qué? Porque aumento mi productividad y yo por responsabilidad social claramente tengo que redistribuir esa ganancia hacia los trabajadores. Entonces va a haber nuevas plazas de empleo, pero además en esas horas suplementarias extras nocturnas de fines de semana también va a haber un aumento de ingresos para el trabajador. Ahora, esta reforma ya rige, está en plena vigencia ya. A partir de la publicación del registro oficial, creería yo que sería el día de hoy, ya que se haga, ya se envió la publicación al registro oficial. Apenas haremos la información clara a través de los canales correspondientes del Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del sector productivo? El sector productivo ha tenido una respuesta bastante buena a esta nueva forma de dinamización del trabajo. Hay críticas también porque piensan que debemos ir más allá, pero nosotros, como te digo, cuidando mucho el derecho o los derechos de las y los trabajadores, hemos hecho un trabajo muy específico para que esta norma no pueda ser criticada ni de manera técnico-jurídica ni a través de ningún otro canal. Entonces, además, esperaremos claramente demandas de inconstitucionalidad de algunos sectores que han venido criticando. Estamos nosotros completamente conscientes y preparados para atender estas demandas que puedan presentarse. Confiamos en que este nuevo mecanismo es un mecanismo que le va a ayudar al país, que le vaya a ayudar a los trabajadores del país, a las familias del país, y también invitarles a estos sectores que están de alguna forma planteando críticas a las nuevas formas de relación laboral que tienen que darse, a presentar propuestas para la formalización. No nos quedemos en la crítica. Yo he escuchado a muchos de los sectores que ahora están llamando a movilizaciones en una mesa y les he dicho, plantéenme qué salida tenemos para mejorar las relaciones formales en el país. Si tienen alguna propuesta, sentémonos, las podemos escuchar, porque este es el momento en donde este gobierno, a través del diálogo, quiere generar cambios pertinentes para las familias ecuatorianas. Y solamente como para cerrar esta parte, Miguel, si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos 60 años, no vamos a lograr los resultados que queremos. Desde hace 20 años no podemos superar el techo de 47% de empleabilidad formal en el país. Estamos ahora con 10 puntos abajo, no hemos logrado superar el techo prepandemia y lo que buscamos es acelerar la vinculación laboral. Y para acelerar la vinculación laboral existen dos grandes mecanismos. El primero es la voluntad de empleadores y trabajadores. Estamos planteando un acuerdo nacional para poder vincular cerca de 160,000 jóvenes a plazas laborales a través de el mecanismo de empleabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo. Pero por otro lado, la seguridad jurídica es indispensable. Dar incentivos tanto para trabajadores y empleadores para que puedan tener un trabajo formal es indispensable. Y si es que no cambiamos las normas, si no cambiamos las reglas del juego para bien de todos, no vamos a cambiar los resultados. ¿Es posible, ministro, pensar mucho más allá de esta reforma puntual, ir a un acuerdo nacional por el empleo? Sin duda alguna, y eso es lo que buscamos. Este gobierno no va a hacer ningún cambio que no haya sido consensuado, que no haya sido socializado y que no haya sido puesto a disposición de la ciudadanía como herramienta. ¿A qué me refiero?
Creo que nosotros tenemos que primero sentarnos entre todos los sectores, que es algo que ya hemos venido haciendo, poner las cartas sobre la mesa, discutirlas, ponerlo luego a trabajar a esa idea, como lo estamos haciendo ahora con este acuerdo. Veamos qué resultados tiene. Veamos si es que en realidad las empresas son responsables con sus trabajadores. Veamos si los trabajadores tienen mayor incentivo para formalizarse. Veamos si hay resultados que suben la empleabilidad formal y posteriormente elevamos esto a nivel de ley. Lo mismo podemos hacer con nuevas instituciones jurídicas que se piensen, porque estamos en un momento en donde la ciudadanía busca dinamizar sus ingresos, buscan no solamente un trabajo formal, buscan también emprender, buscan tener ingresos dignos. ¿Y qué significa dignidad para un trabajador? El cumplimiento de todos sus derechos laborales. En consecuencia, si esto no modifica, en el caso del fin de semana, recargos laborales, las horas suplementarias y nocturnas se continuará pagando conforme a la norma vigente. Conforme a la norma vigente. Y como te decía, volvamos al ejemplo anterior. Una persona que trabaja en un centro comercial de 10 de la mañana a 9 de la noche, trabajará esa jornada hasta el jueves, y al dueño de esa isla, al dueño de ese emprendimiento, se le verá necesario vincular a otro trabajador que trabaje viernes, sábado y domingo, con los recargos pertinentes establecidos en la ley. Haremos los controles necesarios, no solamente en este sector, sino en todos los sectores, y con esto, como se dice vulgarmente, matamos dos pájaros de un tiro. Regularizamos a la persona que se encuentra ya trabajando y abrimos una nueva plaza de empleo. En consecuencia, este es un avance más y volverán los debates para ir a una reforma laboral mucho más profunda en el escenario del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Estamos en un momento en donde las reuniones constantes, el acercamiento a los sectores es indispensable. Como ministro de Trabajo, este primer trimestre del año me he puesto como meta reunirme con todos los sectores empleadores y con todos los sectores trabajadores, sin importar el punto de vista ideológico. ¿Para qué? Para construir primero una propuesta, para ir construyendo un acuerdo, para ponérselo sobre la mesa, para que no se asuste la ciudadanía tampoco, porque lo que necesitamos es acercarle a la ciudadanía opciones. Y, como te digo, nada saldrá si la ciudadanía no está consciente de lo que estamos haciendo está bien, de que tengan toda la información completa y de que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo. Bien, muchas gracias al señor ministro del Trabajo, doctor Harold Burbano, tema de interés en el aspecto laboral. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, y para cerrar, no se vulnera derechos de los trabajadores, claramente. Eso hay que quitar ese mito, que tengan la claridad toda la ciudadanía de que en este nuevo esquema, quien tiene la posibilidad de negociar es el trabajador. Que lo utilicen, decirle tanto a las empresas como a los trabajadores que lo utilicen, que lleguen a un diálogo, y finalmente decirles que toda crítica tiene que ser constructiva, atraer las propuestas. Todos aquellos que quieren salir a marchar, salgan a marchar con una propuesta en mano. Nosotros estamos abiertos para recibirla. Con propuesta. Así es, porque si es que vamos a una propuesta para quedarnos en 1937, creo yo que lo que buscan es básicamente quedarnos en el siglo anterior, y eso no es así. Ahora la gente necesita nuevos mecanismos, no solamente de empleabilidad, sino de vida social y familiar. Bien, muchas gracias, ministro Harold Burbano. 7:53, vamos a una pausa, ya volvemos para hablar sobre el concurso para la Fiscalía General del Estado, invitado el presidente del Colegio de Abogados y de la Federación de Abogados del Ecuador, doctor Paul Ocaña. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM.